Un vestido añil esperó 274 años para encontrar los hombros a los que siempre perteneció. Esta historia no debería existir, porque lo que están a punto de escuchar desafía toda lógica, toda razón, todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el amor. Pero existió, y las pruebas son tan contundentes que al final de este relato se preguntarán si ustedes también tienen una promesa pendiente de otra vida, si alguna vez han sentido una conexión inexplicable con alguien que acaban de conocer. Quédense, porque esta historia es para ustedes. Era una mañana neblinosa de noviembre, cuando Sofía Mendoza llegó a la hacienda de los Alcántara por primera vez. Llevaba puesto un vestido descolorido, que alguna vez fue rojo intenso, ahora rosa pálido por tantos lavados. Sus huaraches tenían un agujero que había intentado cubrir con un pedazo de cuero, y en su bolso una foto de su hija de 4 años, la pequeña Lupita, la razón por la que aceptaba cualquier trabajo, cualquier humillación. La agencia de empleadas domésticas la había enviado como reemplazo de última hora. La anterior muchacha había renunciado sin explicación, dejando solo una nota arrugada que decía: «Esa hacienda guarda algo que no entiendo, no puedo volver». Sofía no tenía el lujo de tener miedo. Necesitaba desesperadamente el dinero. La hacienda de los Alcántara era una de las más antiguas del estado. 3 pisos de cantera gris, patios interiores que parecían sacados de un libro de historia y una historia familiar que se remontaba a más de 3 siglos. Pero lo que más llamaba la atención era la torre poniente, cerrada con candado, prohibida para todo el personal. Ricardo Alcántara la recibió en el vestíbulo principal. Tenía 38 años, cabello negro impecablemente peinado y ojos que parecían mirar a través de las personas en lugar de verlas. Era CEO de un imperio hotelero valorado en miles de millones. Revistas de negocios lo describían como brillante, implacable. Ninguna mencionaba que llevaba años sin dormir una noche completa por culpa de sueños que no entendía. Sueños donde una mujer de vestido añil le tendía la mano desde un jardín lleno de bugambillas y él corría hacia ella, pero nunca la alcanzaba. «Señorita Mendoza», dijo sin mirarla, mientras firmaba documentos en su escritorio. «La agencia me informó sus referencias: limpieza general, cocina básica, atención a mi abuela, doña Guadalupe, que vive en el ala norte. Tiene prohibido el acceso a mi estudio personal y a la torre poniente. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas resultará en despido inmediato». «¿Quedó claro?». Sofía asintió. Su voz le resultó extraña. No la había escuchado antes, y sin embargo, sintió como si la hubiera oído. Toda su vida, doña Guadalupe, la abuela de Ricardo, tenía 87 años. Sus ojos eran de un verde jade intenso, que parecía ver más allá de lo visible. Cuando Sofía entró a su habitación para presentarse, la anciana dejó caer la taza de chocolate caliente que sostenía. El barro cocido se hizo añicos contra el suelo. «Abuela, ¿está bien?», preguntó Ricardo entrando rápidamente, pero doña Guadalupe no respondió. Sus ojos estaban fijos en Sofía y en su rostro había una expresión que mezclaba terror y esperanza. Después de un largo silencio, la anciana habló. Su voz temblaba. Tienes una marca en el hombro derecho, en forma de una rosa escarlata». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo lo sabía? Nadie lo sabía. Era una marca de nacimiento que siempre había ocultado bajo la ropa. Sus propios pretendientes apenas la habían visto.
¿Cómo? Comenzó Sofía. Ricardo miró a su abuela con preocupación. Abuela, estás confundiendo. No confundo nada, interrumpió la anciana. Sus manos temblaban violentamente. Después de todos estos años, después de 274 años, ella volvió. Ricardo ordenó a Sofía que se retirara, pero mientras salía de la habitación, sintió algo que jamás había experimentado. Sus piernas no querían moverse. Cada paso, alejándose de esa hacienda, le causaba un dolor físico en el pecho. Y cuando pasó junto a Ricardo en el pasillo, sus manos se rozaron accidentalmente. Lo que ocurrió en ese instante desafía toda explicación. Un choque eléctrico recorrió el cuerpo de ambos. No fue metáfora, no fue imaginación, fue tan real que Ricardo soltó los documentos que llevaba y retrocedió 2 pasos, mirándose la mano como si lo hubieran quemado. Sofía sintió que el mundo giraba. Por una fracción de segundo, vio algo. Un jardín, bugambillas rojas, un hombre vestido humildemente, un caporal que la miraba con adoración. Y ella usaba un vestido añil. ¿Qué fue eso?, murmuró Ricardo. No lo sé, susurró Sofía, pero mentía. En algún lugar profundo de su ser lo sabía. Exactamente. Las primeras semanas fueron extrañas. Sofía hacía su trabajo impecablemente, pero no podía ignorar las sensaciones que la invadían constantemente. Conocía esa hacienda. Sabía que en el tercer escalón de la escalera principal había una tabla suelta. Antes de que nadie se lo dijera, sabía que la tercera puerta del pasillo norte crujía antes de abrirla. Y sabía, sin saber cómo, que detrás de la estantería de la biblioteca había una habitación secreta. Una mañana, mientras limpiaba la biblioteca, su mano se movió sola hacia un libro específico, lo sacó y escuchó un clic. La estantería se movió, revelando una puerta oculta. Sofía debería haber cerrado todo y fingido que nada pasó, pero sus piernas la llevaron adentro. Era una capilla privada, pequeña, olvidada, llena de polvo de décadas, y en el altar había un cuadro cubierto por una sábana. Algo la impulsó a retirar la tela. El grito que escapó de su garganta resonó por toda la hacienda. El retrato mostraba a una mujer idéntica a ella. Mismos ojos, misma nariz, mismo lunar bajo el labio, y vestía un vestido añil que parecía brillar. Incluso en la vieja pintura, bajo el cuadro, una placa de bronce. Condesa Isabel de Altamirano, 1725-1751. Ricardo apareció segundos después, alertado por el grito, y cuando vio lo que Sofía había encontrado, su rostro perdió todo color. «Eres tú», murmuró, pero no era una pregunta. Sofía no podía apartar los ojos del retrato. La mujer del cuadro no solo se parecía a ella, era ella. Cada detalle, cada línea, cada expresión, como mirarse en un espejo, a través del tiempo. ¿Quién era?, preguntó con voz temblorosa. Ricardo no respondió de inmediato, porque en ese momento él también estaba experimentando algo inexplicable. Miraba el retrato de la condesa y sentía dolor, un dolor antiguo, profundo, como una herida que nunca sanó. Mi familia, comenzó lentamente. Mi familia siempre ha contado una historia sobre la condesa Isabel, que vivió aquí hace casi 3 siglos. Dicen que murió de tristeza después de que el hombre que amaba fue asesinado la noche antes de su boda, forzada.
La noche antes, repitió Sofía, la obligaban a casarse con un noble cruel, pero ella amaba a otro, un simple jardinero, un caporal del palacio. Sofía sintió lágrimas caer por su rostro. No entendía por qué lloraba, no conocía esta historia, pero su cuerpo la recordaba. Ricardo continuó, su voz cada vez más afectada. Dicen que la noche antes de la boda, ella le dio al caporal su vestido favorito, un vestido añil, como promesa de que algún día, en alguna vida, se encontrarían de nuevo. Esa misma noche, los guardias del novio descubrieron su plan de fuga y se detuvo. No podía continuar. Era demasiado. Pero Sofía completó la frase. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras salieron con la certeza de quien recuerda, no de quien adivina. Lo mataron. Lo mataron mientras intentaba huir con ella, y ella murió meses después, de tristeza. Una tristeza que la consumió lentamente. Ricardo la miró. ¿Cómo sabes eso? Sofía no tenía respuesta, o mejor dicho, la respuesta que tenía era imposible, una locura. Durante los siguientes días, ambos intentaron ignorar lo ocurrido. Ricardo se sumergió en juntas de negocios, tratando de distraerse. Sofía se concentró en sus tareas en la hacienda, limpiando y organizando, pero evitarse era más difícil de lo que parecía. Cada vez que estaban en la misma habitación, el aire se volvía denso, electricidad silenciosa que ninguno podía nombrar, una tensión palpable. Doña Guadalupe los observaba con ojos que sabían demasiado. Una tarde, llamó a Sofía a su habitación. ¿Sabes por qué las anteriores empleadas renunciaban?, preguntó la anciana, mirándola fijamente. Sofía negó con la cabeza, sintiéndose incómoda bajo su mirada. Porque sentían algo que no podían explicar. Esta hacienda tiene una memoria. Las paredes recuerdan, los objetos guardan promesas, y hay un baúl en la torre oeste que nadie ha podido abrir en 274 años. Un baúl que guarda secretos. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Sofía, sintiendo un escalofrío. La anciana tomó su mano con sorprendente fuerza. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Porque creo que tú eres la única que puede abrirlo, y creo que lo que hay dentro te pertenece. Es tuyo. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensaba en el retrato, en la historia, en el baúl misterioso, y pensaba en Ricardo, en cómo su presencia le causaba sensaciones contradictorias. Paz absoluta y dolor profundo al mismo tiempo, un torbellino de emociones. A las 3 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. Se levantó con cautela. Abrió su puerta silenciosamente y vio a Ricardo caminando como sonámbulo hacia la torre oeste, como si estuviera en un trance. Lo siguió por instinto, sin pensarlo dos veces. La puerta de la torre, siempre cerrada con candado, estaba abierta. Ricardo subía las escaleras con pasos automáticos, como si algo lo guiara, algo más allá de su comprensión. Sofía lo siguió en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación de la torre estaba exactamente como la había imaginado, empolvada, olvidada, congelada en el tiempo, un lugar lleno de fantasmas, y en el centro, un baúl de madera oscura con herrajes de hierro oxidado, imponente y misterioso. Ricardo despertó de su trance al llegar frente al baúl. Miró a su alrededor confundido y vio a Sofía en la puerta. «¿Qué haces aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Qué hago yo aquí? No entiendo nada».
No lo sé, respondió ella, con la voz temblorosa. Pero creo que los dos debemos abrir eso. Tenemos que hacerlo. El candado del baúl no tenía llave. Generaciones de los Alcántara habían intentado forzarlo sin éxito. Cerrajeros expertos habían fracasado. Algunos decían que el baúl solo se abriría cuando llegara su momento, cuando la persona correcta apareciera. Sofía se arrodilló frente al candado. Sus dedos tocaron el metal frío, oxidado por el tiempo, y entonces, sin saber por qué, murmuró palabras en español antiguo que jamás había estudiado, palabras que salieron de lo más profundo de su ser. En cada vida te encontraré, y este vestido será la señal de que soy yo, mi promesa. El candado se abrió con un clic, un sonido seco y resonante. Ricardo la miró con terror y asombro, incrédulo. ¿Qué dijiste? ¿Cómo supiste esas palabras? Pero Sofía ya estaba levantando la tapa del baúl, y lo que vio dentro le robó el aliento. La dejó sin palabras, un vestido añil, perfectamente preservado, como si hubiera sido guardado ayer, no hace 274 años. La tela brillaba con un azul imposible, vivo, casi sobrenatural, y emanaba un aroma que Sofía reconoció aunque jamás lo había olido. Era el aroma de su propia piel mezclado con nardos. Ricardo retrocedió. Su rostro estaba pálido como papel, sudaba frío, porque él también reconocía ese vestido. Lo había visto 1000 veces en sus sueños. La mujer que corría hacia él en el jardín de rosas siempre usaba exactamente ese vestido. «Tócalo», murmuró Sofía. Su voz sonaba diferente, más antigua, más profunda. Ricardo extendió la mano temblorosa hacia la tela, y cuando sus dedos rozaron el vestido añil, el mundo desapareció. Ambos cayeron de rodillas simultáneamente, golpeados por una fuerza invisible. La visión que los golpeó no fue un recuerdo difuso, fue real. Tan real como la habitación donde estaban, tan real como el aire que intentaban respirar. Vieron el jardín, las rosas rojas, un hombre joven con ropa de caporal que miraba a una mujer con adoración absoluta. Y la mujer era Sofía. Pero también era la condesa Isabel de Altamirano, y el caporal era Ricardo. Sus mismos ojos, su misma mandíbula, su mismo lunar en el cuello. La visión mostró todo: los encuentros secretos tras los rosales, las promesas susurradas al oído, la desesperación cuando anunciaron el matrimonio forzado, el plan de escape, la última noche juntos. Vieron a la condesa entregar el vestido añil al caporal. Escucharon sus palabras: «En cada vida te encontraré, y este vestido será la señal de que soy yo. Prométeme que lo guardarás». «Guarda mi promesa, lo prometo», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. «Te encontraré, aunque me tome 1000 años, aunque me cueste la vida». Y luego vieron lo que ninguno de los dos quería ver: los guardias llegando, la pelea desesperada, la espada atravesando el pecho del caporal, su último aliento mirando hacia la ventana donde ella gritaba, desgarrada por el dolor. La visión terminó tan abruptamente como comenzó, dejándolos vacíos. Sofía y Ricardo estaban arrodillados en el suelo de la torre, temblando, con lágrimas en los rostros. Habían visto su propia muerte. Habían recordado un amor de hace 274 años, un amor que trascendió el tiempo. «Eras tú», dijo Ricardo con voz quebrada. «Siempre fuiste tú. Por eso
No podía dormir. Por eso soñaba con ese vestido. Por eso cuando te vi por primera vez, sentí que el mundo dejaba de tener sentido sin ti, sin tu presencia. Sofía tomó su rostro entre sus manos. Las lágrimas caían sin control. Tenías razón. Me tomó tiempo, pero te encontré. El vestido me encontró. Fue nuestro destino. Se miraron como si fuera la primera vez. Y también como si se hubieran mirado así durante siglos, como si se reconocieran en lo más profundo de sus almas. El vestido añil brillaba entre ellos. Una promesa cumplida después de casi 3 siglos de espera. Una esperanza hecha realidad. Pero la historia apenas comenzaba, porque lo que descubrirían en los días siguientes haría que esta revelación pareciera solo el prólogo de algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y la primera prueba llegaría al amanecer. Cuando la luz del sol entró por la ventana de la torre, iluminó algo que ninguno había notado en la oscuridad. En el fondo del baúl, debajo de donde había estado el vestido, había un camafeo antiguo. Ricardo se quedó paralizado al verlo. Su corazón se detuvo por un instante. «Lo tengo», dijo lentamente, con la voz temblorosa. «Tengo ese camafeo desde que era niño. Mi madre me lo dio antes de morir. Dijo que había estado en la familia por generaciones y que debía guardarlo hasta encontrar a quien le pertenecía, hasta encontrar a su dueña». Sacó del interior de su camisa un medallón idéntico al del baúl, exactamente igual en cada detalle. «Pero eso es imposible», murmuró Sofía. «No pueden existir dos iguales». Ricardo abrió su camafeo con manos temblorosas. Dentro había un retrato en miniatura, una mujer de vestido añil. Era Sofía. No, se corrigió mentalmente. Era la condesa Isabel de Altamirano. Era la condesa Isabel de Altamirano, que era Sofía, que siempre había sido la misma alma. Ahora abrió el camafeo del arcón, y lo que encontró dentro hizo que ambos dejaran de respirar. Literalmente. Era un retrato del jardinero, del caporal, del hombre que habían visto morir en la visión. Era Ricardo, mismo rostro, mismo lunar cerca de la clavícula, misma cicatriz pequeña en la mano izquierda que Ricardo había tenido desde que nació. Sin explicación lógica. 2 camafeos, 2 retratos, 2 almas que se habían prometido encontrarse a través del tiempo, una y otra vez, y lo habían logrado. Finalmente. Y si esta revelación te parece asombrosa, prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre el amor y el destino, todo. Ricardo miró a Sofía. En sus ojos había 274 años de espera, una vida entera, o más. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella, con un hilo de voz. Él tomó el vestido añil del arcón y lo sostuvo frente a ella, como ofreciéndole un tesoro. «Ahora», dijo con voz que temblaba de emoción contenida, «te pones el vestido que siempre fue tuyo». Y descubrimos qué más nos ha estado esperando todo este tiempo. Sofía tomó el vestido. La tela era suave, como pétalos de rosa recién cortados, y cuando lo acercó a su cuerpo, sintió algo que solo puede describirse como un regreso a casa, un abrazo cálido, un regreso que había tardado 274 años, una eternidad. Pero antes de que pudiera siquiera intentárselo poner, la puerta de la torre se abrió violentamente, con un golpe seco. Doña Guadalupe estaba en el umbral. Sus ojos verdes brillaban,
con lágrimas que había contenido por décadas, un río de emociones reprimidas. Finalmente, susurró la anciana, con voz ronca por la emoción. Finalmente puedo contarles la verdad completa sobre quiénes son y por qué tuvieron que encontrarse exactamente ahora. Y lo que dijo a continuación cambiaría todo, para siempre. Doña Guadalupe se acercó lentamente, apoyándose en su bastón tallado. Sus pasos resonaban en la habitación silenciosa de la torre, creando un eco del pasado. Cuando llegó junto al arcón abierto, se arrodilló con dificultad y acarició el vestido añil, con dedos temblorosos, llenos de arrugas que contaban historias. Yo era niña cuando mi abuela me contó esta historia, comenzó. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la torre resonaba como un eco del pasado. Ella había escuchado la historia de su abuela, y así, de generación en generación, la promesa se mantuvo viva. ¿Qué promesa?, preguntó Ricardo. Con curiosidad, la anciana lo miró con ojos que parecían contener siglos de secretos. La promesa de que este arcón permanecería cerrado hasta que las dos almas se encontraran de nuevo. Cada generación de mujeres Alcántara juró protegerlo. Cada una esperó, pero nunca llegó el momento. Hasta ahora, completó Sofía, entendiendo la magnitud del momento. Doña Guadalupe asintió. Pero hay más, mucho más. Vengan conmigo. Hay algo que deben ver. Los guió a través de pasillos que Sofía no conocía, aunque sus pies parecían saber exactamente dónde pisar. Bajaron escaleras ocultas, cruzaron puertas que parecían no haber sido abiertas en décadas. El polvo danzaba en el aire. Finalmente, llegaron a una habitación subterránea. Era un archivo. Estantes repletos de documentos antiguos, libros encuadernados en cuero, cajas selladas con lacre, un laberinto de papel y tinta. Todo esto es de la condesa Isabel de Altamirano, explicó la anciana. Su diario personal, cartas que nunca envió. Y esto. Sacó una caja pequeña de uno de los estantes. Ya la abrió lentamente, como si contuviera un tesoro invaluable. Sofía sintió que las piernas le fallaban. El corazón le latía con fuerza. Dentro había un bordado, un patrón intrincado de rosas y hojas, que formaban un corazón. Estaba incompleto. Los hilos de seda estaban cortados abruptamente en un punto, como si quien lo bordaba hubiera sido interrumpido para siempre. La condesa estaba bordando esto. La noche en que mataron a su amado, dijo doña Guadalupe. Nunca lo terminó. Se dice que quien pueda completarlo es porque tiene sus mismas manos, su misma alma. Sofía tomó el bordado sin pensar. Sus dedos encontraron una aguja con hilo de seda, que estaba guardada junto a la tela. Y entonces ocurrió algo que desafiaba toda lógica. Sus manos comenzaron a moverse solas. Bordaba con una precisión imposible. Seguía el patrón como si lo hubiera diseñado ella misma. Ricardo y doña Guadalupe observaban en silencio, sin atreverse a respirar, maravillados. En menos de 10 minutos, Sofía completó lo que la condesa no pudo terminar en 274 años. El bordado era perfecto. Un corazón de rosas que ahora estaba completo, radiante. Sofía miró sus manos, como si pertenecieran a otra persona. ¿Cómo hice esto? Nunca he bordado en mi vida, nunca. Pero sí lo has hecho, respondió doña Guadalupe, con una sonrisa en el rostro. Solo que no en esta vida.
Ricardo tomó el diario que la anciana le ofrecía. Las páginas estaban amarillentas, pero la caligrafía era perfectamente legible. Comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo de 1750. Hoy lo vi por primera vez. Estaba podando las rosas del jardín sur. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que ya lo conocía, como si hubiéramos estado esperando este momento durante toda la eternidad. Sofía cerró los ojos. Podía ver la escena, las rosas rojas, el sol de la tarde, y un hombre de ojos oscuros que la miraba, como si ella fuera el centro del universo. Ricardo continuó leyendo. 22 de abril de 1750. Nos encontramos en secreto detrás del invernadero. Me tomó la mano y sentí que el mundo dejaba de existir. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Rafael. Yo le dije el mío y él respondió: lo sé. Te he buscado toda mi vida, Rafael, repitió Sofía. El nombre salió de sus labios, como un recuerdo que siempre había estado ahí, latente. Era mi nombre, dijo Ricardo. Su voz temblaba. En esa vida me llamaba Rafael. El diario continuaba relatando encuentros secretos, promesas susurradas, un amor que crecía en las sombras. La condesa escribía sobre su desesperación cuando anunciaron su compromiso con el conde de Valverde, un hombre cruel, conocido por haber matado a 2 esposas anteriores. Sí, un verdadero monstruo. 8 de agosto de 1750. Mi padre anunció hoy mi matrimonio. Me caso en 3 meses con un monstruo. Rafael me sostuvo mientras lloraba. Me dijo que huiríamos juntos, que encontraría la manera. Las páginas siguientes describían un plan de escape. Rafael había ahorrado suficiente dinero para un viaje a las colonias. La noche antes de la boda, huirían juntos. Ella llevaría solo lo esencial, algunas joyas para vender y su vestido añil favorito. Pero ese vestido se lo daría a él, como símbolo de su promesa. 9 de noviembre de 1750. Esta es la última noche. Mañana, a estas horas, estaré casada con Valverde o libre con Rafael. Le di mi vestido añil. Le hice prometer que lo guardaría hasta que nos encontráramos en otra vida si algo salía mal. Él me dio su camafeo con mi retrato. Yo le di el mío con el suyo. 2 mitades de un todo. Y luego, la última entrada. La letra era diferente, temblorosa, manchada con lo que parecían lágrimas, un mar de dolor. 12 de noviembre de 1750. Rafael está muerto. Los guardias de Valverde lo encontraron cuando intentaba llegar a mi ventana. Lo vi morir desde arriba. Gritó mi nombre, Isabella. Su último aliento fue para mí. Y ahora ya no tengo razón para seguir respirando. El resto del diario estaba en blanco, un vacío inmenso. Sofía lloraba sin control. Ricardo la abrazó mientras sus propias lágrimas caían. El ciclo había comenzado de nuevo, pero lo más extraordinario estaba por venir. Doña Guadalupe sacó otro documento del archivo. Era un registro parroquial antiguo. La condesa Isabel de Altamirano murió el 15 de febrero de 1751, 3 meses después de Rafael, oficialmente de fiebre. Pero todos sabían la verdad. Murió de tristeza. Sin embargo, antes de morir, escribió una carta. La anciana entregó un sobre sellado a Sofía. El lacre nunca había sido roto. Decía: «Para mi amor en otra vida». Sofía miró a Ricardo. «¿Debo abrirla?» Él asintió. «Es tuya. Siempre lo fue». Con manos temblorosas, Sofía rompió el sello de 274 años. Dentro había una carta escrita con la misma caligrafía del diario. «Mi amado Rafael,
Si estás leyendo esto, significa que nos encontramos de nuevo. Significa que la promesa funcionó. El vestido añil te guió hasta mí, o a mí hasta ti. No sé cuántas vidas habrán pasado, no sé qué nombres tendremos, pero sé que nuestras almas se reconocerán. Sofía tuvo que detenerse. Las lágrimas no la dejaban ver. Ricardo tomó la carta y continuó leyendo. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Cada momento contigo valió la pena. Y aunque esta vida terminó en tragedia, sé que la próxima será diferente. Porque el amor verdadero no muere, solo espera. Hay un retrato nuestro. Lo mandé pintar en secreto. Está escondido en la capilla privada, detrás del altar. Cuando lo encuentres, sabrás que soy yo. Y yo te reconoceré también. Te amo a través del tiempo. Te amo a través de la muerte. Y te amaré en cada vida que venga. Tu Isabel. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo miró a Sofía. En sus ojos había 274 años de dolor finalmente sanando. Te encontré, susurró él, tal como prometí. Me encontraste, respondió ella, y esta vez nadie nos separará. Pero doña Guadalupe levantó una mano. Aún hay más. La carta menciona un retrato, detrás del altar en la capilla privada. Ya encontramos el retrato de la condesa, dijo Ricardo. Es el que está en el altar. No, corrigió la anciana. Ella dijo un retrato de ambos. El que está en el altar es solo de ella. Hay otro que nadie ha visto. Regresaron a la capilla secreta. El retrato de la condesa seguía allí. Pero ahora lo miraban con otros ojos, con los ojos de quien recuerda. Ricardo examinó el altar con cuidado. Detrás del cuadro, la pared parecía sólida, pero cuando presionó cierto punto, un panel se abrió y detrás había otro cuadro, más grande, cubierto por siglos de polvo. Lo limpiaron con reverencia. La imagen que apareció les robó la capacidad de hablar. Era un retrato doble. La condesa Isabel de vestido añil, sentada en un jardín de rosas. Y junto a ella, de pie, un hombre joven con ropa sencilla de caporal. Rafael, Ricardo. El parecido era absoluto, no similar, idéntico. Los mismos ojos, la misma mandíbula, el mismo lunar en el cuello, la misma cicatriz en la mano izquierda. Y en la esquina inferior del cuadro, una inscripción. Nuestro amor es eterno. Nos encontraremos en cada vida. 1750. Lo mandó pintar, murmuró Ricardo. Antes de que todo terminara, sabía que nos volveríamos a encontrar. Sofía tocó el rostro pintado de Rafael. Su rostro. El rostro de Ricardo. El mismo a través de los siglos. Es la prueba, dijo ella. Es la prueba de que todo es real. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo. Ahora viene la parte más difícil. Doña Guadalupe se acercó con expresión seria. Ahora deben decidir qué hacer con esta verdad. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sofía. Ricardo tiene una prometida, recordó la anciana. Valentina Herrera, heredera de una fortuna comparable a la suya. La boda está programada para dentro de 3 meses. Sofía sintió como si la hubieran golpeado. Por supuesto, un hombre como Ricardo no estaría solo. No estaría disponible para una simple empleada con una hija de 4 años y un vestido gastado. Se alejó de él instintivamente, pero Ricardo la detuvo tomando su mano. No, dijo con firmeza, no voy a perderte otra vez. No me importa Valentina, no me importa su fortuna, no me importa nada de eso. Eres un millonario, respondió Sofía. Yo limpio casas para sobrevivir. ¿En qué mundo esto tiene sentido?
En el mundo donde te esperé 274 años, respondió él. En el mundo donde morí gritando tu nombre. En el mundo donde una promesa cruzó siglos para reunirnos. Las palabras quedaron flotando en el aire. Doña Guadalupe sonrió. Era la primera vez que Sofía la veía sonreír verdaderamente. «Hay algo más que deben saber», dijo la anciana. «Algo sobre tu hija, Sofía». «¿Mi hija?». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué tiene que ver mi hija con esto? ¿Cómo se llama?». «Rosalía. Le puse así porque…». Sofía se detuvo. No sabía exactamente por qué. «Porque tiene una marca de nacimiento», completó doña Guadalupe, «en el hombro, en forma de rosa, igual que la tuya». ¿Cómo sabe eso? Sofía sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «Porque la historia dice que la condesa Isabel estaba embarazada cuando murió», reveló la anciana. 3 meses de embarazo. Un bebé que nunca nació. Hasta ahora. Sofía cayó de rodillas. Las piezas del rompecabezas encajaban de maneras que su mente racional no podía aceptar, pero su alma reconocía como verdad. ¿Rosalía era también nuestra?, preguntó a Ricardo. Doña Guadalupe asintió. 3 almas viajando juntas a través del tiempo, esperando el momento de reunirse. Ricardo se arrodilló junto a Sofía. La abrazó mientras ambos procesaban la magnitud de lo que estaban descubriendo. «Tengo que verla», dijo Ricardo. «Tengo que ver a Rosalía. Está con mi vecina», respondió Sofía. «Siempre que trabajo». «Vamos», interrumpió él. «Ahora mismo necesito ver a mi hija». Era una declaración imposible de un hombre que acababa de conocer la existencia de esa niña. Pero también era una declaración de un alma que había esperado 274 años para reunirse con su familia. Se fueron de la hacienda en el auto de Ricardo, un vehículo que valía más que todo lo que Sofía había ganado en su vida. El contraste era brutal, pero de alguna manera ya no importaba. El vecindario donde vivía Sofía era modesto, edificios viejos, calles sin pavimentar, niños jugando en charcos de agua sucia. Ricardo nunca había estado en un lugar así, pero cuando bajó del auto no mostró disgusto ni incomodidad, solo determinación. Subieron 3 pisos por escaleras que crujían. Sofía abrió la puerta del departamento de su vecina. Rosalía estaba jugando en el suelo con muñecas gastadas. Tenía 4 años, cabello negro como el de su madre, y ojos de un verde intenso que Sofía nunca supo de dónde venían. Hasta ahora. Los ojos de Rosalía eran exactamente como los de doña Guadalupe, como los de generaciones de mujeres Alcántara. «Mami», gritó la niña corriendo hacia Sofía, pero entonces vio a Ricardo y se detuvo en seco. Lo que ocurrió después fue algo que ninguno de los adultos presentes olvidaría jamás. Rosalía caminó lentamente hacia Ricardo. Lo miró con esos ojos verdes que parecían contener siglos de historias y dijo con voz clara: «Te tardaste mucho en encontrarnos, papá». Ricardo cayó de rodillas. Las lágrimas caían sin control mientras la niña lo abrazaba con fuerza. «Lo siento», murmuró él contra el cabello de Rosalía. «Lo siento tanto, pero ya estoy aquí y nunca más me iré». Sofía los miraba llorando. 3 almas separadas por la muerte y el tiempo, finalmente juntas. Pero la reunión tendría que esperar, porque afuera, un auto de lujo, un Mercedes-Benz último modelo,
Acababa de estacionarse frente a la hacienda de los Alcántara y bajó de él Valentina Herrera, la prometida de Ricardo. Su rostro mostraba una furia que prometía destruir todo lo que acababan de encontrar. Valentina Herrera era todo lo que Sofía no era: alta, elegante, con ropa de diseñador, que costaba más que el enganche de una casa en un buen barrio de la Ciudad de México. Su cabello rubio, perfectamente peinado, brillaba bajo el sol de la tarde, y sus ojos, fríos como el acero, estaban fijos en la escena frente a ella. Ricardo abrazando a una niña desconocida, en un barrio modesto, con una empleada doméstica a su lado. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Valentina cortó el aire como un cuchillo afilado. Ricardo se puso de pie lentamente, sin soltar la mano de Rosalía. «Valentina, ¿cómo me encontraste?» «Tu GPS», respondió ella con desprecio. «Siempre supe que me ocultabas algo. Pero esto supera todo lo que imaginé». Sofía sintió el impulso de esconderse, de desaparecer, de volver a ser invisible como había sido toda su vida. Pero la mano pequeña de Rosalía encontró la suya, y algo en ese contacto le dio fuerza. Valentina se acercó con pasos que hacían eco en las escaleras destartaladas. «Mírate», dijo observando a Sofía con asco. «Así que esta es la razón por la que has estado tan distante estos meses. Una sirvienta con una hija. ¡Qué cliché! No hables así de ella», intervino Ricardo. Su voz era firme pero calmada. «No sabes nada de lo que está pasando. Sé lo suficiente». Valentina sacó su teléfono. Un iPhone de última generación. «Sé que mi prometido está aquí, en este basurero, abrazando a una niña que claramente no es suya, y mirando a una empleada como si fuera algo más. Mis abogados van a tener un día muy interesante». «Guarda el teléfono», ordenó Ricardo. «¿O qué? O te contaré exactamente por qué ya no vamos a casarnos. Y no creo que quieras esa conversación aquí, frente a todos». La amenaza velada hizo que Valentina se detuviera. Por un momento, su fachada de control se agrietó. Ricardo sabía cosas sobre ella y su familia, secretos inconfesables, que podrían destrozar reputaciones y fortunas. «Esto no ha terminado», siseó. «Y tú», señaló a Sofía con un dedo amenazador, «vas a lamentar haber nacido. Te lo juro». Se fue en su auto de lujo, dejando atrás una estela de polvo y promesas de destrucción. Rosalía miró a Ricardo con ojos que parecían demasiado sabios para una niña de 4 años. «Esa señora es mala, igual que el hombre del sueño». «¿Qué sueño?», preguntó Sofía agachándose junto a su hija. «El sueño donde tú y papá lloran», respondió Rosalía. «Y el hombre malo con espada viene. Pero ya no va a pasar, porque esta vez estamos juntos». La inocencia de sus palabras golpeó a los adultos con la fuerza de una verdad innegable. Rosalía no solo era parte de esta historia, la recordaba. Regresaron a la hacienda de los Alcántara, Ricardo conduciendo. Sofía cargaba a Rosalía, que se había dormido en sus brazos durante el trayecto. La niña no había mostrado ninguna extrañeza ante el lujoso vehículo, ni ante la enorme hacienda, como si ya los conociera, como si estuviera en casa. Doña Guadalupe los esperaba en la entrada, con el vestido añil en las manos. «Es hora», dijo simplemente. «¿Hora de qué?», preguntó Sofía. «De que te pongas lo que siempre fue tuyo, de que completes el ciclo. Pero Valentina Herrera es un obstáculo temporal.
Interrumpió la anciana. Lo que ustedes tienen trasciende contratos y convenios sociales. Esto es algo que se prometió hace siglos. Llevaron a Rosalía a una habitación para que durmiera. La niña no despertó, pero en sus labios había una sonrisa que parecía saber exactamente lo que estaba por ocurrir. Ricardo guió a Sofía de vuelta a la torre oeste. El vestido añil esperaba sobre una mesa, brillando con luz propia en la penumbra. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo él. Sofía miró el vestido. Sentía su llamada en cada célula de su cuerpo. Era como si cada paso de su vida la hubiera traído a este momento exacto. «Quiero», respondió. «Necesito». Se cambió detrás de un biombo antiguo, y cuando emergió vistiendo el vestido añil de 1750, Ricardo cayó de rodillas. No fue una decisión consciente. Sus piernas simplemente no lo sostuvieron, porque frente a él ya no estaba solo Sofía Mendoza, la empleada doméstica. Frente a él estaba la condesa Isabel de Altamirano. Estaba cada mujer que había amado a través de los siglos. Estaba su destino, finalmente materializado. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido cosido específicamente para su cuerpo, porque, de alguna manera, así era. «Te ves». Ricardo no encontraba palabras. «Te ves como en mis sueños. Te ves como siempre te recordé». Sofía caminó hacia él. Sus movimientos eran diferentes, más gráciles, como si el vestido le hubiera devuelto una manera de moverse que había olvidado. «Lo recuerdo todo», susurró ella. «Ahora lo recuerdo todo». Y entonces ocurrió. Cuando tomó las manos de Ricardo, el mundo se desvaneció nuevamente. Pero esta vez la visión fue diferente, más larga, más completa, más devastadora. Vieron su primera vida juntos, no en 1750, mucho antes, en una época donde los nombres eran diferentes, pero las almas las mismas. Él era un guerrero azteca, ella era una sacerdotisa. Se amaron en secreto porque sus tribus estaban en guerra y murieron juntos cuando los descubrieron, sacrificados a los dioses. Vieron otra vida, en la Roma antigua. Él era un gladiador. Ella era hija de un senador. El mismo patrón, amor imposible, muerte trágica, otra vida. En la Francia medieval, él era un campesino, ella era noble, otra vez el destino cruel, y así, vida tras vida, siglo tras siglo, siempre encontrándose, siempre amándose, siempre siendo separados por la muerte o las circunstancias, hasta 1750, donde prometieron que la próxima vez sería diferente. La visión terminó con ambos jadeando en el suelo de la torre. «¿Cuántas veces?», murmuró Sofía. «¿Cuántas veces hemos hecho esto?». «No lo sé», respondió Ricardo, «pero esta vez va a terminar diferente. Esta vez no voy a perderte». Se besaron. No fue el primer beso de dos desconocidos. Fue el reencuentro de labios que se habían tocado 1000 veces a través de milenios. Cuando se separaron, notaron que ya no estaban solos en la habitación. Rosalía estaba de pie en la puerta, pero no parecía una niña de 4 años. Sus ojos tenían una profundidad milenaria. «Los encontré», dijo con voz que no era la suya. «Finalmente los encontré a los dos». «Rosalía», Sofía se acercó a su hija con cautela. «Soy yo, mami, pero también soy la que siempre viaja con ustedes, en cada vida. A veces llego como hija, a veces como amiga, a veces como hermana,
pero siempre los encuentro. Doña Guadalupe apareció detrás de la niña, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sabía, susurró la anciana. Desde que la vi supe que era ella, la tercera alma del trío, la que siempre los reconecta. Rosalía caminó hacia el vestido añil y tocó la tela con dedos pequeños. En la vida de 1750 yo iba a nacer, pero no pude. Así que prometí encontrarlos de otra manera. La niña sacó algo de su bolsillo, un dibujo que había hecho con crayones gastados. Mostraba 3 figuras, un hombre alto, una mujer de vestido añil y una niña pequeña. Sobre ellos, un corazón. Lo hice ayer, explicó Rosalía, antes de que papá viniera, porque sabía que hoy nos encontraríamos. Ricardo la levantó en brazos. Lágrimas caían por su rostro, sin control. Lo siento, repitió una y otra vez. Lo siento por cada vida donde no pude protegerlas. Esta vez es diferente, dijo Rosalía abrazándolo. Esta vez nos quedamos juntos, lo prometemos, ¿verdad? Lo prometemos. Respondieron Ricardo y Sofía al unísono. Pero las promesas, como habían aprendido a través de los siglos, a veces no son suficientes para detener al destino, porque en ese momento el teléfono de Ricardo comenzó a vibrar con mensajes furiosos. Valentina había cumplido su amenaza. Los abogados de la familia Herrera habían iniciado acciones legales. Alegaban que Ricardo había incumplido el contrato prenupcial al tener una relación extramarital. Las cláusulas de ese contrato incluían penalizaciones millonarias y había más. Valentina había contactado a la prensa. Para el amanecer, la historia de El millonario y la sirvienta estaría en todos los tabloides. Ricardo leyólos. Mensajes con expresión cada vez más grave. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Valentina va a destruirme, respondió él, financieramente, socialmente, y cuando termine, va a ir por Tei. Sofía sintió el terror helando su sangre, no por ella, por Rosalía, un escándalo público, investigaciones de servicios sociales, acusaciones de ser una cazafortunas. Todo eso podía quitarle a su hija. Entonces, déjame ir, dijo con voz que intentaba ser firme. Olvida que me conociste, cásate con ella, protege todo lo que has construido. Las palabras le quemaban la garganta, pero las dijo porque amaba a Ricardo y porque en cada vida anterior su amor siempre había terminado en tragedia. Quizás esta vez el sacrificio correcto era dejarlo ir, pero Ricardo negó con la cabeza. No, dijo, ya no más. He perdido suficientes vidas siendo cobarde, huyendo, dejando que las circunstancias nos separen. Esta vez peleo. Tomó su teléfono y marcó un número. Ricardo, soy Alejandro. Necesito que actives el protocolo de emergencia. Sí, es sobre Valentina y necesito que lo hagas ahora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sofía. Algo que debí hacer hace mucho tiempo, respondió él. Valentina y su familia no son lo que aparentan. He tenido pruebas guardadas durante años. Fraude, lavado de dinero, conexiones con cárteles. Nunca las usé porque no me importaba lo suficiente. Pero ahora me importa, ahora tengo algo que proteger. Llamó a más números. Abogados, periodistas de confianza, viejos contactos. En menos de una hora había movilizado un ejército de recursos que Sofía no sabía que existían. Doña Guadalupe observaba todo con una sonrisa serena. Finalmente, murmuró. Finalmente estás peleando por ella. Esa noche, nadie durmió en la hacienda de los Alcántara. Los abogados de Ricardo trabajaron sin descanso. Las pruebas contra los Herrera comenzaron a filtrarse estratégicamente a los medios. Para el amanecer,
La historia había cambiado ya. No era el millonario y la sirvienta, era el escándalo de corrupción Herrera. Valentina intentó contraatacar, pero cada movimiento que hacía se volvía contra ella. Sus aliados comenzaron a abandonarla cuando vieron las pruebas de las actividades ilegales de su familia. En 3 días, la amenaza de Valentina se había desvanecido. Pero la verdadera prueba no era social ni legal, era emocional. Porque a pesar de todo, Sofía seguía siendo una empleada doméstica y Ricardo seguía siendo uno de los hombres más ricos del país. El abismo entre sus mundos era real. Una semana después del escándalo, Sofía se encontró sola en el jardín de la hacienda, el mismo jardín de rosas donde, en otra vida, la condesa y el jardinero Caporal se habían encontrado en secreto. Estaba llorando. «No entiendo», dijo cuando sintió a Ricardo acercarse. «No entiendo cómo puede funcionar esto. Soy nadie. No tengo educación formal. No sé comportarme en tus círculos sociales. Mis manos están ásperas de tanto limpiar. ¿Cómo puedo ser la esposa de alguien como tú?» Ricardo se sentó junto a ella entre las rosas. «Déjame contarte algo», comenzó. «Cuando era niño, mi madre estaba muriendo, cáncer, y en sus últimos días me contó la historia de la condesa y el jardinero Caporal. Me dijo que el amor verdadero no reconoce clases sociales, que en cada vida las almas se encuentran sin importar las circunstancias». Hizo una pausa. Me dio el camafeo que había. Pasado de generación en generación, me dijo que algún día encontraría a la persona para quien estaba destinado, y que cuando la encontrara, no la dejara ir por nada del mundo, ni por dinero, ni por presión social, ni por miedo. Tomó las manos de Sofía, esas manos ásperas de trabajo que ella había mencionado con vergüenza. «Estas manos», dijo él, «han cuidado a tu hija cuando no tenías nada, han trabajado sin descanso para sobrevivir, han completado un bordado de 274 años en 10 minutos. Son las manos más hermosas que he visto en cualquier vida». Sofía lloraba más fuerte ahora, pero eran lágrimas diferentes. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó. «¿Cómo sabes que esto no terminará como todas las otras veces?». «Porque esta vez», respondió Ricardo, «tenemos algo que nunca tuvimos antes». «¿Qué?». «Pruebas, no solo recuerdos ni visiones. Tenemos el vestido, los camafeos, el diario, el bordado, el retrato, todo real, todo tangible. Ya no tenemos que dudar de lo que sentimos. Ya no podemos fingir que es solo coincidencia». Sacó algo de su bolsillo, un anillo antiguo, el mismo anillo que aparecía en el retrato de la condesa. «Lo encontré en el fondo del baúl», explicó. «Estaba escondido en un compartimento secreto, el anillo de compromiso que Rafael nunca pudo darle a Isabel». Lo deslizó en el dedo de Sofía. «Ahora sí te lo doy», dijo. Con 274 años de retraso, Sofía miró el anillo. Cabía perfectamente, como el vestido, como si siempre hubiera sido suyo. «Sí», susurró. «Sí, ¿qué?». «Sí a todo, sí a ti, sí a nosotros, sí a terminar lo que empezamos hace siglos». Se besaron en el jardín de rosas, en el mismo lugar donde todo había comenzado, en el lugar donde, finalmente, todo se estaba completando. Pero la historia tenía una última sorpresa guardada. Esa noche, mientras cenaban los 4 juntos por primera vez como familia, Rosalía dijo algo que dejó a todos en silencio. «Mami, papá, hay algo que debo contarles sobre la visión que tuve». «¿Qué visión, mi amor?», preguntó Sofía. «La visión de la bebé, la que viene». Ricardo y Sofía se miraron confundidos. «¿Qué bebé?», preguntó él. Rosalía tocó el vientre de Sofía con su manita. «Mi hermanito,
el que también viajó con nosotros, pero esta vez sí va a nacer. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era posible. Había sido cuidadosa. Estaba sola desde que el padre de Rosalía la había abandonado hace años. Pero entonces recordó la noche del vestido añil, cuando se besaron en la torre. Había sentido algo diferente, algo que en ese momento atribuyó a la intensidad de las emociones. Rosalía sonreía, con la sabiduría de siglos en sus ojos verdes. No te preocupes, mami. Esta vez todo va a estar bien. Esta vez somos 4. Y así, 9 meses después de que un vestido añil reuniera a 2 almas que se habían perdido por 274 años, nació Rafael Alcántara Mendoza. El nombre fue decisión unánime. El bebé tenía los ojos de su padre, el lunar en el cuello de su madre y una marca de nacimiento en la mano izquierda, exactamente donde el jardinero original tenía su cicatriz. Pero lo más extraordinario fue lo que ocurrió en el momento de su nacimiento. Doña Guadalupe, que había insistido en estar presente a pesar de sus 87 años, dio un grito ahogado cuando vio al bebé. «¡Miren su espalda!», susurró. Lo voltearon con cuidado. Y ahí, en la espalda del recién nacido, había una marca de nacimiento en forma de rosa, idéntica a la de Sofía, idéntica a la de Rosalía. 4 rosas, murmuró la anciana, 4 almas marcadas, 4 promesas cumplidas. Ricardo sostuvo a su hijo por primera vez. Las lágrimas caían libremente. «Bienvenido a casa, Rafael», susurró. «Después de tantas vidas, finalmente estamos todos juntos». Sofía los miraba desde la cama, exhausta, pero radiante. Rosalía estaba acurrucada a su lado, una mano en su hombro, la otra tocando la manita de su nuevo hermanito. 4 almas que habían viajado juntas a través de los siglos, 4 promesas que finalmente se cumplían, y un vestido añil que había esperado 274 años para reunirlas. Pero la historia no terminaba ahí. 3 meses después del nacimiento de Rafael, Ricardo hizo algo que nadie esperaba. Convocó a la prensa a una conferencia en los jardines de la hacienda de los Alcántara, los mismos jardines donde él y Sofía se habían besado, donde la condesa Isabel de Altamirano y Rafael García se habían encontrado en secreto hace 274 años. Los periodistas llegaron esperando un anuncio corporativo, quizás una nueva adquisición, quizás una expansión internacional. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Ricardo estaba de pie junto a una mesa cubierta con una sábana. A su lado, Sofía vestida con el vestido añil de 1750. En sus brazos, el pequeño Rafael dormía plácidamente y tomada de la mano de Sofía. Rosalía sonreía con sus ojos verdes llenos de secretos. «Gracias por venir», comenzó Ricardo. «Los convoqué hoy porque quiero mostrarles algo que mi familia ha guardado durante 274 años». Retiró la sábana de la mesa. Debajo había objetos cuidadosamente dispuestos: el diario de la condesa, los 2 camafeos, el bordado completo, el retrato doble y el baúl donde todo había sido encontrado. Estos objetos, continuó, cuentan una historia. La historia de la condesa Isabel de Altamirano y Rafael García, un simple caporal que trabajaba en esta hacienda. Se amaron en secreto, fueron separados por la muerte y prometieron encontrarse en otra vida. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Durante 274 años, esta promesa esperó su cumplimiento.
Generaciones de mi familia guardaron estos objetos sin saber exactamente por qué, hasta hace 5 meses, cuando Sofía Mendoza llegó a esta casa como empleada doméstica. Tomó la mano de Sofía. Lo que voy a decir desafía toda lógica, pero las pruebas están aquí para que las examinen. Sofía es la reencarnación de la condesa Isabel. Yo soy la reencarnación de Rafael el Caporal, y nuestra hija Rosalía y nuestro hijo recién nacido, Rafael, son las almas que viajaron con nosotros a través de los siglos. El silencio entre los periodistas era absoluto. Ricardo abrió el diario de la condesa. En 1750, Isabel escribió que esperaba reunirse con su amor en otra vida, que el vestido añil sería la señal. Miren a Sofía ahora. Está usando ese mismo vestido. Le queda perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella, porque lo fue. Sofía habló por primera vez. Su voz era firme y clara. Cuando llegué a esta casa, no sabía nada de esta historia, pero sabía cosas que no debería saber. Conocía habitaciones secretas. Podía completar bordados que llevaban siglos incompletos. Y cuando toqué este vestido, vi mi propia muerte hace 274 años. Ricardo mostró los camafeos. Estos son los retratos que Rafael y la condesa intercambiaron la última noche que estuvieron juntos. Miren el retrato del caporal. Ahora mírenme a mí. Mismo lunar en el cuello. Misma cicatriz en la mano. Mismo rostro. Los periodistas pasaban los objetos de mano en mano, examinándolos con asombro. Un historiador independiente ha verificado la autenticidad de todos estos objetos, añadió Ricardo. Un genetista ha confirmado que las marcas de nacimiento de Sofía, Rosalía y Rafael son idénticamente idénticas en forma y ubicación. Algo estadísticamente imposible. ¿Por qué nos cuenta esto ahora?, preguntó un periodista. Porque el amor verdadero no tiene que esconderse, respondió Ricardo. Hace 274 años, Rafael y la condesa tuvieron que amarse en secreto. Fueron asesinados por atreverse a cruzar las líneas de clase social. Esta vez es diferente. Esta vez tenemos el lujo de amar abiertamente. Y quiero que el mundo sepa que el amor trasciende todo, el tiempo, la muerte y especialmente las clases sociales. Tomó a Sofía de la mano y la hizo girarse para que todos vieran el vestido añil en todo su esplendor. En un mes, nos casaremos en este mismo jardín. Sofía usará este vestido y cumpliremos la promesa que hicimos hace 274 años. Los flashes de las cámaras explotaron en un frenesí de luz. Pero no fue la conferencia de prensa lo que hizo que esta historia se volviera viral en todo el mundo. Fue lo que ocurrió inmediatamente después, mientras los periodistas seguían haciendo preguntas. Rosalía se soltó de la mano de su madre y caminó hacia el jardín de rosas. Se detuvo frente a un rosal particularmente antiguo y comenzó a cavar con sus pequeñas manos. «Rosalía, ¿qué haces?», preguntó Sofía acercándose. «Lo que prometí hace mucho tiempo», respondió la niña. Sacó algo del suelo, una caja de metal, completamente oxidada, que había estado enterrada por siglos. Ricardo se arrodilló junto a ella con manos temblorosas. «¿Cómo supiste que estaba ahí?». Sofía lo miró con esos ojos que contenían milenios. «Porque yo la enterré. En mi vida de 1750, cuando supe que el caporal y la condesa iban a morir, enterré esto para que algún día lo encontraran, para que tuvieran la última prueba». Abrieron la caja con cuidado extremo. Los periodistas grababan cada segundo. Dentro había una carta y un objeto que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración.
Era un mechón de cabello atado con una cinta añil, y junto a él, otro mechón de cabello diferente. La carta, aunque casi destruida por el tiempo, aún era legible. Ricardo la leyó en voz alta. Si alguien encuentra esto, que sepa la verdad. La condesa Isabel de Altamirano y Rafael, el caporal, se amaron con un amor que el mundo no permitió, pero sus almas prometieron encontrarse de nuevo. Guardo aquí un mechón de su cabello y uno del de él. Cuando vuelvan a encontrarse, estas pruebas confirmarán lo que sus corazones ya saben. Firmado, una niña que los vio morir y juró ayudarlos a reencontrarse. Las fechas coincidían, la caligrafía era de una niña, y los mechones de cabello. Un periodista tomó fotos en primer plano. El cabello de la condesa era del mismo tono exacto que el de Sofía, el del caporal, idéntico al de Ricardo. Rosalía, murmuró doña Guadalupe, que había observado todo desde un banco del jardín. Rosalía no era solo parte de esta historia. Era la guardiana de la promesa. La niña asintió con solemnidad. En cada vida, explicó, llegó antes que ustedes. Preparo el camino, escondo las pruebas y espero, porque sé que eventualmente siempre se encuentran. La conferencia de prensa terminó 3 horas después. Para entonces, la historia ya era tendencia mundial en todas las redes sociales. En las semanas siguientes, científicos, historiadores y escépticos de todo el mundo intentaron desacreditar las pruebas. Ninguno pudo. El vestido fue sometido a pruebas de carbono 14. Efectivamente databa de mediados del siglo XVIII. El diario fue analizado por grafólogos que confirmaron que la escritura era auténtica del periodo. Los camafeos fueron evaluados por expertos en joyería antigua que los declararon genuinos. Y el ADN extraído de los mechones de cabello fue comparado con el de Sofía y Ricardo. Los resultados fueron imposibles de explicar. No eran parientes. No compartían ancestros conocidos, pero los patrones genéticos mostraban similitudes estadísticamente imposibles con los del cabello de 1750, como si las mismas almas hubieran elegido cuerpos genéticamente similares para reencarnar. La comunidad científica estaba dividida. Algunos lo llamaban el mayor fraude de la historia. Otros lo consideraban la primera prueba tangible de la reencarnación. Pero para Ricardo y Sofía, las opiniones del mundo ya no importaban. La boda se celebró exactamente un mes después, como prometieron. El jardín de la hacienda de los Alcántara fue transformado en un mar de rosas rojas. Más de 500 invitados presenciaron la ceremonia. Pero más importante aún, millones la vieron en transmisión en vivo. Sofía caminó hacia el altar con el vestido añil de 1750. Rosalía llevaba los anillos, y en uno de sus bolsillos secretos, el pequeño dibujo que había hecho antes de conocer a su padre, un hombre alto, una mujer de vestido añil y una niña. Ahora había añadido un bebé, doña Guadalupe, a sus 88 años. Ofició la ceremonia. Era un privilegio que había ganado después de décadas de guardar la promesa. Ricardo y Sofía, comenzó la anciana, sus almas han viajado a través de siglos para encontrarse. Han atravesado guerras, enfermedades y las crueles divisiones de clase social. Han muerto juntos y separados más veces de las que podemos contar. Pero hoy, finalmente, la promesa se cumple. Ricardo tomó las manos de Sofía, las mismas manos ásperas de trabajo que alguna vez le causaron vergüenza a ella.
las manos que habían completado el bordado de 274 años, las manos que había amado en cada vida. Isabel comenzó usando el nombre antiguo deliberadamente. Hace 274 años prometí encontrarte. Prometí que nuestro amor sobreviviría a la muerte. Y aquí estamos. No porque el destino lo decidiera, sino porque nuestras almas se negaron a rendirse. Sofía lloraba, pero sus ojos brillaban de felicidad. Rafael, respondió ella usando el nombre del caporal. Te esperé en cada vida sin saber que te esperaba. Cada relación que fracasó, cada soledad que sentí, tenía sentido ahora, porque mi alma siempre supo que tú estabas en camino. Doña Guadalupe les pidió los anillos. Rosalía los entregó con solemnidad. Estos anillos, explicó la anciana, son los mismos que Rafael talló en secreto para la condesa en 1750. Nunca tuvo oportunidad de dárselos, hasta hoy. Ricardo deslizó el anillo en el dedo de Sofía. Con este anillo, dijo, cierro el círculo de 274 años. Sofía hizo lo mismo con él. Con este anillo, respondió, cumplo la promesa que hicimos bajo estas mismas estrellas hace siglos. Los declaro marido y mujer, anunció doña Guadalupe, finalmente, después de todas las vidas, después de todas las muertes, finalmente están unidos como siempre debió ser. Se besaron mientras los invitados aplaudían y las rosas caían del cielo como lluvia. Pero el momento más emotivo vino después, durante la recepción. Ricardo tomó el micrófono y pidió silencio. Hay algo más que debo anunciar, dijo. A partir de hoy, la mitad de mi fortuna personal será destinada a una fundación. La llamaremos Fundación Isabel de Altamirano y Rafael. Su misión será ayudar a parejas separadas por circunstancias económicas. Porque el amor no debería tener precio, y nadie debería perder a su alma gemela por falta de recursos. El aplauso fue atronador. Sofía tomó el micrófono a continuación. Hace 5 meses, yo era una empleada doméstica que limpiaba casas para sobrevivir. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta manera. Pero lo que quiero que todos sepan es esto: el vestido añil, los camafeos, el diario. Todo eso es hermoso, pero no es lo que me convenció de que Ricardo era mi alma gemela. Hizo una pausa emotiva. Lo que me convenció fue cómo me miró, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Como si 274 años de espera finalmente hubieran valido la pena. Esa mirada, la reconocí. Porque es la misma mirada que le daba en cada vida, y la misma que le daré en cada vida que venga. Ricardo subió al escenario y la abrazó mientras todo el mundo lloraba. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueron, la familia Alcántara Mendoza se reunió en la habitación de la torre. Ricardo, Sofía, Rosalía con el pequeño Rafael en brazos, y doña Guadalupe, el baúl vacío, seguía ahí. Pero ya no estaba vacío de significado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Es el final, doña Guadalupe?, preguntó Rosalía, con un hilo de voz. Doña Guadalupe sonrió con sabiduría, una sonrisa que abarcaba siglos. Ahora, mi niña, vivimos, después de 274 años de espera. Finalmente podemos simplemente vivir. Ricardo miró a su familia, a Sofía radiante con el vestido añil, a Rosalía con los ojos llenos de historia, al pequeño Rafael durmiendo en paz, como un angelito. Nunca más, prometió Ricardo, con la voz quebrada por la emoción. Nunca más nos separaremos. Sofía tomó su mano, con una ternura infinita. Esta vez no, mi amor. Esta vez encontramos el final feliz, el final que siempre merecimos, y en ese momento,
Doña Guadalupe hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie, con más vigor del que había mostrado en años. Parecía rejuvenecida, llena de una energía ancestral. Caminó hacia el baúl vacío, que había guardado tantos secretos, y sacó de su bolsillo un papel doblado, amarillento por el tiempo. «Hay algo más que deben saber», dijo doña Guadalupe con solemnidad. «Algo que guardé hasta estar segura de que todo había salido bien, hasta que viera a las 4 almas reunidas». Desplegó el papel con cuidado. Era una carta vieja, escrita con una caligrafía elegante, pero no tan vieja como las otras. Esta carta tenía un brillo especial, una magia palpable. «Esta carta», explicó doña Guadalupe con la voz temblorosa, «me la dio mi abuela cuando yo tenía 10 años. Me hizo prometer que la guardaría, que la protegería con mi vida, hasta que las almas se reunieran, y que solo entonces la leyera, y con voz clara, resonante». Doña Guadalupe leyó la carta en voz alta, llenando la hacienda de los Alcántara con palabras ancestrales. «A quien guarde esta promesa, cuando las 4 almas finalmente se reúnan, cuando el vestido añil encuentre sus hombros correctos, cuando los camafeos se unan de nuevo, entonces sabrás que el ciclo está completo. Pero hay algo más, algo que las almas no recuerdan. En la primera vida, no fueron 2, fueron 4 desde el principio: Guerrero, Sanadora, y 2 hijos gemelos que murieron al nacer. En cada vida intentaron nacer de nuevo. En cada vida, algo los detenía, hasta ahora. Rosalía fue la primera en lograrlo. Rafael es el segundo. Y cuando los 4 estén juntos, el ciclo finalmente terminará. No habrá más vidas de separación, solo vida, solo amor, solo eternidad juntos. Esta es la bendición y la promesa, que quien lea esto sepa: el amor verdadero no solo sobrevive a la muerte, lo conquista. La habitación quedó en silencio absoluto, un silencio cargado de emoción, de revelaciones, de entendimiento. Rosalía abrazó a su hermanito con fuerza, protegiéndolo del mundo y del pasado. «Por eso siempre supe que vendría», susurró Rosalía con los ojos llenos de lágrimas. «Por eso siempre lo esperé, con el corazón abierto, porque éramos gemelos, desde el principio». Ricardo y Sofía se miraron con lágrimas en los ojos, entendiendo por fin el rompecabezas de sus vidas. «Todo tiene sentido ahora», dijo Ricardo con la voz temblorosa. «El vacío que siempre sentí, la sensación de que algo faltaba. No era solo Sofía, eran ustedes 2 también. Éramos 4. Los 4 se abrazaron en el centro de la torre, donde todo había comenzado, donde el tiempo se había detenido, donde el amor había triunfado sobre la muerte. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre los jardines de rosas, pintando el cielo con colores dorados y rosados. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva vida llena de posibilidades. Y por primera vez en miles de años, las 4 almas estaban finalmente en paz, completas, unidas. Un año después, la historia de la familia Mendoza Alcántara había inspirado a millones. La Fundación Sofía y Rafael había ayudado a más de 10.000 parejas a reunirse a pesar de las circunstancias, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. El vestido añil se exhibía en un museo especial dentro de la hacienda, abierto al público que quería ver las pruebas con sus propios ojos, que quería creer en la magia del amor eterno. Y cada año, en el aniversario de la boda, la familia organizaba una ceremonia en el jardín de rosas, no para ellos, sino para todas las parejas que creían en el amor eterno, para recordarles
que nunca deben rendirse. Esa noche, Sofía encontró a Ricardo sentado solo en el jardín, mirando las estrellas, con una sonrisa melancólica. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó Sofía sentándose a su lado, entrelazando sus dedos. «¿En cuánto tiempo esperamos?», respondió Ricardo con la voz suave. «Y en cómo valió cada segundo, cada lágrima, cada sacrificio». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su esposo, sintiendo la calidez de su amor. «¿Crees que volveremos a nacer juntos?», preguntó Sofía con curiosidad. Ricardo la miró con amor infinito, con la certeza de que su destino estaba entrelazado para siempre. «No lo sé, mi vida, pero si lo hacemos, espero que no tengamos que esperar otros 274 años para encontrarnos. Espero encontrarte en la primera vida, en el primer instante». Ambos rieron suavemente, con la alegría de haber encontrado el amor verdadero. «¡Mami, papi!», Rosalía apareció con Rafael en brazos. El pequeño ya caminaba y hablaba con la precocidad de quien lleva milenios de sabiduría, de quien ha vivido muchas vidas. «Esta vez no vamos a separarnos», dijo Rafael con su vocecita, con una seriedad que sorprendía a todos. «Ya no hace falta, la promesa está cumplida. La cadena se ha roto. Las palabras de un niño de 1 año no deberían ser tan profundas. Pero esta no era una familia ordinaria, era una familia marcada por el destino, por el amor y por la eternidad. Nunca lo fueron y nunca lo serían, porque algunas historias de amor no terminan con vivieron felices para siempre. Esas son historias para niños. Algunas historias de amor terminan con finalmente vivieron, finalmente amaron, finalmente estuvieron juntos. Después de 274 años de espera, después de incontables vidas de sufrimiento, después de promesas guardadas a través de los siglos, un vestido añil encontró sus hombros correctos y 4 almas encontraron su hogar eterno. Juntas, para siempre. Si esta historia te hizo sentir algo, si despertó recuerdos que no sabías que tenías, si te hizo preguntarte si tú también tienes promesas pendientes de otras vidas, entonces el mensaje de la condesa Isabel de Altamirano finalmente llegó a su destino. Porque el amor verdadero no conoce fronteras, ni de tiempo, ni de espacio, ni de muerte. Solo espera, con la paciencia de quien sabe que la eternidad es su aliada. Y cuando finalmente llega, vale cada segundo de espera. Ahora cierra los ojos un momento, respira hondo y pregúntate, ¿hay alguien a quien sientes que conoces de antes? ¿Hay una conexión que no puedes explicar? ¿Hay un nombre que resuena en tu alma sin saber por qué? Quizás, solo quizás, tú también tienes una promesa esperando ser cumplida, una historia de amor esperando ser escrita. Y quizás, como Ricardo y Sofía, tu momento está más cerca de lo que crees.